Bien, sumerjámonos de lleno en esto. Imaginemos por un momento la inmensa vastedad del espacio y del tiempo. Piensa que si comprimiéramos toda la historia de nuestro universo en un calendario de un solo año, bueno, la totalidad de la existencia humana ocurriría apenas en el último segundo del último día de diciembre. Es una locura, ¿verdad? En términos cósmicos somos literalmente un parpadeo. Pero, y aquí está lo fascinante, en ese breve y fugaz instante hemos emprendido el viaje más extraordinario que se pueda imaginar. Hoy vamos a desmenuzar esta odisea humana a través de este análisis visual. Y no vamos a repasar simplemente fechas aburridas. Lo veremos como lo que realmente es, nuestra propia historia compartida. Es un viaje súper personal que conecta la sangre de los que estuvieron antes con los que heredarán el mañana. Ahora bien, para entender hacia dónde vamos, tenemos que echar un vistazo a nuestro origen. Porque, seamos honestos, durante la mayor parte de nuestra existencia, fuimos prisioneros absolutos de las reglas de la naturaleza. Por millones de años, nuestros ancestros caminaban por la sabana africana, sí, pero éramos solo una especie más del montón. El día a día era una lucha brutal, peleando con uñas y dientes para no terminar como el almuerzo de algún depredador o sucumbir al frío implacable. No éramos los más fuertes, para nada los más rápidos, ni los más letales. Pero entonces, hace unos 70.000 años, ocurrió algo. Una chispa transformadora e inexplicable que cambió nuestro destino biológico para siempre. Y justo eso nos lleva al primer gran capítulo de nuestra historia. Parte 1. El amanecer de la conciencia. Avancemos y veamos cómo se construye todo esto. Si nos trasladamos mentalmente a esa época en la sabana, notaremos escalones supermarcados en nuestro desarrollo. Pasamos de esa supervivencia básica hace millones de años, directo a la revolución cognitiva. ¿Y cuál fue el gran detonante? El dominio del fuego. Fíjense que el fuego no solo sirvió para sobrevivir las noches heladas o espantar a las fieras, nos dio algo mucho más valioso: luz. Esa llama literal fue la base de nuestro despertar cognitivo. Nos permitió alargar el día, sentarnos en círculo, cocinar alimentos que, literalmente, nutrieron cerebros más grandes y, lo más importante, nos dio un espacio seguro para mirarnos a las caras y empezar a comunicarnos de verdad. Y vaya que esto generó un cambio profundo en nuestra mente. Como vemos aquí, esta revolución cognitiva nos dio el lenguaje, la imaginación y el poder de creer en lo invisible. Pensemos en eso un segundo, porque es absolutamente crucial. Este es nuestro gran superpoder como especie. Ningún otro ser vivo puede hablar de cosas que no existen físicamente, ¿cierto? Al creer en lo invisible, pudimos crear conceptos compartidos, inventar mitos, colaborar de a miles con personas que ni siquiera conocíamos y, sobre todo, pudimos empezar a imaginar futuros que aún no eran reales. Lo realmente interesante de este punto es cómo ese cambio mental transformó por completo nuestra relación física con el planeta. Dejamos atrás la vida nómada, esa de ir persiguiendo manadas salvajes por todas partes para sobrevivir, y dimos un paso de fe gigantesco hacia el sedentarismo. Tomamos una simple semilla, la plantamos en la tierra húmeda y literalmente confiamos en que iba a crecer. Al domesticar la agricultura, bueno, la agricultura nos domesticó a nosotros. Echamos raíces, construimos graneros y esa decisión directa de confiar en la tierra dio a luz a nuestras primeras y majestuosas civilizaciones, como Mesopotamia y Egipto. Ya con esas raíces firmemente plantadas, entramos en una nueva y turbulenta etapa. Parte 2. Imperios, leyes y dogmas. Podríamos decir que esta es la adolescencia rebelde y ambiciosa de nuestra especie. Al empezar a vivir juntos en ciudades enormes, tuvimos que organizarnos en jerarquías complejas. Empezamos a jugar a ser los arquitectos de nuestro propio orden natural, levantando monumentos de piedra que desafiaban al cielo. Pero claro, ¿cómo administras a miles de extraños viviendo en un solo lugar? Pues inventamos la escritura. Y ojo, no fue para escribir grandes poemas o filosofía al principio, sino por la pura necesidad matemática de contar nuestras cosechas y gestionar los recursos. Sin embargo, nuestra mente, ya empoderada por la imaginación, no se quedó ahí. Usamos esa misma herramienta para redactar las primeras leyes, buscando algo de justicia. Compusimos poemas para explorar nuestra alma y consolidamos nuestro poder levantando imperios de una escala monumental, desde el Partenón en Atenas hasta la majestuosa Gran Muralla y los inmensos templos mayas. Claro que fue una época de logros increíbles, pero también de implacable destrucción. Vimos cómo surgían imperios masivos y se expandían violentamente, impulsados por fuerzas como las legiones romanas. Ellos juraban que su dominio sería eterno, pero inevitablemente cayeron. Lo fascinante es que sus ruinas sirvieron de cimientos para la era siguiente. Construimos arterias vitales como la Ruta de la Seda, que fue literalmente el motor del comercio y de un intercambio cultural sin precedentes. Todo este conocimiento acumulado por siglos estalló como un fuego artificial en el Renacimiento, una chispa nueva donde el arte y la ciencia se alzaron juntos para desafiar los dogmas antiguos y reescribir todo lo que creíamos saber sobre el mundo.
Y entonces, pisamos el acelerador a fondo. Parte 3. Máquinas, átomos y velocidad. Dejamos en el pasado el trote de los caballos y el viento en las velas. El ritmo de nuestra historia se volvió una locura total. La revolución industrial nos golpeó con la fuerza de un tren desbocado. Piénsenlo así. Durante miles y miles de años, nuestra única fuente de energía era la tracción animal o nuestros propios músculos para el trabajo manual. Estábamos súper limitados. Pero en un suspiro cósmico, en apenas 200 años, desatamos una revolución tecnológica brutal. En el siglo XIX, la máquina de vapor llenó las ciudades de fábricas victorianas, y de ahí, casi sin respirar, saltamos al siglo XX. Conquistamos el cielo con los hermanos Wright. Desencadenamos la colosal energía atómica y logramos lo impensable: caminar sobre la luna. Esa pequeña chispita del amanecer de la humanidad se transmutó de repente en el inmenso poder de la electricidad y los reactores nucleares. Entonces, el punto crucial aquí es que todo este poder inmenso trajo consigo una dualidad innegable. Nuestra fuerza se multiplicó, sí, por 1000, pero también lo hicieron nuestras sombras. Por un lado tenemos nuestros mayores triunfos. Logramos hazañas médicas milagrosas, curando enfermedades que por siglos significaban una muerte segura y literal, logrando duplicar nuestra esperanza de vida, un éxito rotundo. Pero, por otro lado, están nuestras sombras crecientes. Es un hecho que toda esa inmensa infraestructura industrial ha comenzado a alterar drásticamente la composición y el clima de nuestro propio planeta natal. Nuestro poder nos dio mucha prosperidad, pero también nos trajo una responsabilidad ambiental enorme de la que ya no podemos escapar. Y así, entre todo ese ruido ensordecedor de los engranajes y la vastedad de nuestros avances, llegamos al presente. Parte 4. El horizonte de nuestro mañana. Hagamos un ejercicio de imaginación. Alejémonos de la superficie y miremos a la Tierra desde la inmensidad y el silencio del espacio profundo. De repente, todo el ruido de la industria desaparece y nos queda una pregunta muy profunda sobre quiénes somos ahora mismo. Si tuviéramos que redefinir a la humanidad hoy, la respuesta no estaría en las fábricas. Hoy somos una especie íntimamente conectada por una red global e invisible de información. Atrás quedaron las chimeneas gigantes como nuestro símbolo máximo. Nuestro mundo moderno se sostiene gracias al parpadeo constante y silencioso de millones de servidores de datos. El conocimiento fluye a la velocidad de la luz a través de cables submarinos, conectando nuestras mentes en tiempo real desde cualquier rincón del globo. Es alucinante. Y esto ilustra de manera brillante lo lejos que nos ha llevado nuestra imaginación compartida. Es asombroso pensar que, en el pasado, nuestro mayor esfuerzo tecnológico consistía en raspar pigmentos naturales para pintar bisontes en las paredes frías y oscuras de una cueva. Esa era nuestra manera de inmortalizar la realidad. Pero hoy, en el presente, hemos cruzado una frontera casi divina. Estamos usando nuestra inmensa red de conocimiento para crear inteligencia artificial a nuestra propia imagen y semejanza. Hemos pasado de plasmar la conciencia usando barro a intentar programarla desde cero. Todo este viaje increíble, desde aquel primer fuego en la sabana hasta el silicio y los algoritmos complejos de hoy, nos pone frente a la pregunta más solemne y abrumadora de nuestra era. Hemos sobrevivido a glaciaciones, a plagas y a la caída de imperios. Pero ahora que, de hecho, somos la primera y única especie en este planeta con la capacidad de descifrar cómo empezamos y de asomarnos al cosmos, la verdadera pregunta es, ¿cómo decidiremos nuestro final? Nuestro destino ya no depende únicamente de la suerte o de la naturaleza. Ahora mismo lo tenemos agarrado firmemente en nuestras propias manos. Pero ¿saben qué? Frente a la inmensidad de esa pregunta, hay una respuesta que llena de muchísima esperanza. La historia no ha terminado. Somos el resultado vivo de incontables generaciones que soñaron con un mañana mejor, desde los que aprendieron a dominar el fuego hasta los que decidieron explorar las estrellas. Ha sido un verdadero honor guiar este análisis visual sobre nuestra odisea colectiva. La pluma está en nuestras manos en este preciso momento, así que ¿qué vamos a escribir en la siguiente página de este breve pero increíble parpadeo cósmico?